Vamos a hablar del tema titulado Sistemas de información en radiología. Básicamente es un tema que hace referencia a un conjunto de aplicaciones informáticas que están destinadas a gestionar una gran cantidad de información relacionada con el proceso asistencial de un paciente. Así, tal como podemos ver en el índice, tenemos un primer punto dedicado a hablar de la estandarización de la imagen médica, lo que conocemos habitualmente como formato DICOM. En el punto 2 pasaremos a recordar lo que es el GIS o Sistema de Información Hospitalaria. En el punto 3 veremos el Sistema de Información Radiológica o RIS. En el 4, y muy relacionado con todo lo anterior, revisaremos el PACS, que es el sistema que sirve para gestionar imágenes médicas. Una vez hablado tanto del GIS como del RIS y del PACS, veremos cómo informáticamente se produce la integración de esos tres sistemas para que funcionen armónicamente. Además, esos sistemas, sobre todo el GIS y el RIS, van a disponer de un software a través del cual los usuarios pueden manejar los programas. Y por último veremos también un software, pero este destinado al manejo solamente de imágenes médicas. Vamos a comenzar hablando de la estandarización de la imagen médica, lo que actualmente conocemos como formato DICOM y cuáles son sus características. Actualmente, no solo en el ámbito hospitalario, sino también en la vida cotidiana, disponemos de distintos formatos para imágenes, audios o vídeos y con mucha facilidad y libertad podemos compartirlos a través de Internet. Ese audio, vídeo o imagen vendrá en un formato determinado y para abrir ese formato debemos disponer de un programa que sepa reconocer dicho formato sin necesidad de mayores procesos específicos. Si nos centramos en imagen, lo que sería por ejemplo el envío de fotos, hoy en día el intercambio de este tipo de información es muy sencillo y muy ágil. Pero aquí hemos de tener en cuenta que la única información que se transmite es la imagen y el nombre del archivo. Hasta ahí sería muy fácil, por ejemplo, enviar una radiografía simplemente ligada al nombre con el que la hayamos titulado. Pero sucede que la imagen médica debe ir asociada a una serie mayor de datos que incluyen información sobre la fecha, la identidad del paciente, el tipo de exploración que se ha realizado, etc., sin que esa carga de información perjudique ni a la manipulación, ni al almacenamiento, ni a la transmisión de las imágenes. Hace algunos años, el envío de archivos de imagen era viable, pero el receptor no disponía de capacidad para manipular esas imágenes. Aplicado al campo de la radiología, esto supone que las imágenes obtenidas en un determinado equipo radiográfico no podían ser interpretadas desde otros equipos que fueran de otras marcas. Cada marca tenía su formato de imagen propio e incompatible con el resto, y esto llevaba a una situación en la que resultaba extremadamente complicado compartir casos clínicos. A partir de esa problemática, en el año 1982, en Estados Unidos, se crea un comité con la finalidad de establecer un estándar o un idioma común para el intercambio de imágenes médicas. Lo que se perseguía con esto era conseguir que cualquier imagen obtenida en un equipo cualquiera pudiera ser visualizada y manipulada desde cualquier otro equipo o estación de trabajo. Esos primeros estándares fueron evolucionando hasta dar lugar al actual DICOM 3.0 y sus sucesivas actualizaciones. El DICOM como tal fue creado en 1993 y como todo lo relacionado con la informática está en continua evolución. Así se llega al acuerdo de que todas las imágenes médicas estén en este formato para poder ser compartidas y manipuladas con facilidad. Lo que hace diferente al formato DICOM de cualquier otro formato fotográfico que podamos manejar es que asocia una cantidad considerable de información a la imagen. Esa información va clasificada en una serie de campos llamados UID, que son las siglas de Unique Identifiers. Entre los UIDs hay algunos obligatorios y otros ampliables. Los obligatorios básicamente son el nombre del paciente
y el número de historia o identificador. Y entre los ampliables encontramos la sintomatología, datos antropométricos como la altura y el peso, y cualquier otro dato que sea necesario para la interpretación de la imagen. Es fundamental que toda imagen vaya siempre asociada a un paciente concreto y a una técnica concreta. Por lo tanto, la imagen va a estar estandarizada al formato DICOM y también lo va a estar esa información que va incluida en la imagen. Para ello, utiliza un idioma común, lo cual posibilita el almacenamiento de la información asociada a la imagen y hace posible que la información sea siempre enviada junto a la imagen a la que pertenece. Esa posibilidad de envío y apertura desde cualquier otro equipo se llama envío y rescate o query retrieve. A partir de ahí, todas las imágenes que se produzcan en un servicio van a estar en formato DICOM y todas esas imágenes en dicho formato son almacenadas en un sistema informático propio que es el PACS. Del PACS hablaremos más adelante en su propio apartado, pero de momento lo que decimos es que, gracias al formato DICOM, como todas las imágenes van identificadas, va a ser posible acceder tanto al estudio actual como a imágenes adquiridas en cualquier otro momento. Otra ventaja del formato DICOM es que, como la información va adjunta en la imagen, es transferida automáticamente al equipo, evitando tener que introducir los datos varias veces de forma manual. Con eso se va a minimizar la posibilidad de datos erróneos o datos duplicados. Así, cuando un paciente acude a la recepción del servicio, con su petición de exploración, sus datos serán registrados y pasan directamente a la lista de trabajo DICOM o DICOM Worklist, siempre a partir de ese primer registro del paciente que va a ser el único y que con ello hace posible una menor incidencia de errores. Una ventaja más es que con la información de la imagen se puede medir la dosis de radiación recibida aun habiendo transcurrido mucho tiempo desde la exploración. Y por último recordamos aquí abajo ese detalle de que el estándar DICOM consta de dos partes. Por un lado el fundamental, que es la imagen, y por otro lado, y no menos importante, toda la información asociada a la imagen. Pasamos al punto 2, en el que vamos a hablar del GIS, que textualmente quiere decir Sistema de Información Hospitalaria, pero que de una manera un poco más concreta podemos decir que es un sistema informático para la gestión y planificación de toda la actividad del hospital. Como sabemos, cuando un paciente entra en una institución sanitaria por primera vez, se le abre una historia clínica. En esa historia clínica quedarán archivados todos sus datos, tanto los datos referentes al proceso asistencial como todos los informes de las pruebas diagnósticas que se le realicen, así como las imágenes radiológicas que se puedan generar. A partir de ahí, la historia clínica es un documento médico-legal que nos va a servir para hacer un seguimiento del historial médico del paciente, pero que además encuentra otras utilidades en estudios epidemiológicos, en investigación y en docencia. Hasta hace unos años, todo el manejo de la información relacionada con una historia clínica era manual, y al generarse una gran cantidad de información, la organización de los datos era muy complicada, así como también lo era el almacenamiento y el acceso a la información. Buscando simplificar un poco esa situación, en los años 50 nacen los primeros sistemas de información sanitaria, los cuales consisten en programas informáticos que sirven para la gestión hospitalaria, tanto a nivel asistencial como para controlar la financiación y los inventarios y stocks. Una vez que se pusieron en marcha esos programas, fueron surgiendo especializaciones de los mismos para la gestión independiente de los distintos servicios que hay en un hospital. Así se llegó a una situación en la que coexistían en un mismo hospital los distintos sistemas de información de los distintos servicios, y eso daba pie a duplicidades de datos
y falta de entendimiento entre los sistemas. Años más tarde, y gracias a la generalización de Internet, se utilizaron redes locales dentro del hospital para permitir la interactuación entre los diferentes sistemas de información sanitaria. Y es así como nace el GIS o Sistema de Información Hospitalaria. A partir de ahí, es fácil entender que el GIS es un sistema de información integral para gestionar todos los aspectos de un hospital, tanto en la faceta médica como administrativa, financiera y legal. El GIS va a ser, por tanto, el sistema informático que gestiona todos esos datos, poniéndolos en red al alcance de todo el personal sanitario que participa en el proceso asistencial. Al mismo tiempo, va a servir para dar agilidad a los procesos de facturación, de gestión y de planificación de toda la actividad del hospital. En conclusión, el GIS va a ser considerado el principal sistema de información de un hospital y va a estar conectado con los distintos subsistemas con los que cuente el centro. Así, cuando un profesional accede al GIS, va a estar accediendo al propio programa y a todos los subsistemas que dependen de él, como puede ser el sistema de información radiológica del servicio de rayos o el sistema de información de laboratorio. Y, lógicamente, para implantar un GIS en un hospital hay una serie de requerimientos. Por supuesto, se debe contar con una red informática tanto externa como interna. En cuanto a la interna, el hospital debe tener esa red propia que le permita disponer de un entramado de ordenadores interconectados que además cuenten con una adecuada velocidad de conexión y con una amplia capacidad de almacenamiento. En cuanto a la conexión externa, el acceso a través de Internet hace posible entrar al sistema de forma remota, cuestión que da pie al desarrollo de la telemedicina o consulta extrahospitalaria. Al mismo tiempo permite también la externalización de datos para que desde otro centro ubicado en la misma área de influencia, los datos del paciente puedan ser consultados y el paciente pueda ser atendido. Dicho todo esto, la arquitectura habitual de un GIS consiste en un sistema central conectado a múltiples sistemas de información clínicos o departamentales. Es decir, un sistema central que conecta y coordina a todos los sistemas de los distintos servicios. Además de esa red informática, se necesita un hardware que básicamente hace referencia a una base de datos propia, una serie de ordenadores y estaciones de trabajo en todos los posibles puntos de recogida y consulta de datos. Desde esas estaciones, el personal sanitario puede consultar la información necesaria o añadir nuevas notas en la historia. Además de la red y del hardware, hace falta el software de base. Este consiste en la propia plataforma informática sobre la que los usuarios pueden trabajar. Y como estamos hablando de una gran cantidad de datos, muchos de los cuales son muy personales, íntimos o secretos, va a hacer falta un protocolo de seguridad que garantice que esos datos no puedan ser desvelados. Y todo esto para cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos. Esto se consigue dotando al sistema de un protocolo de seguridad que impide la entrada en el sistema a personal no identificado, es decir, a personal que no tenga un usuario y una clave propios. Vamos a insistir un poco en esto del protocolo de seguridad, diciendo que todos los profesionales deben tener un usuario único e intransferible. Incluso en algunos sistemas hay reconocimiento de huella digital. Tanto el usuario como el reconocimiento por huella proporcionan al profesional un rol determinado asociado a su función. De esta manera, cada uno puede actuar sobre los datos que son de su responsabilidad.
y esto va a permitir una trazabilidad, es decir, saber quién ha entrado en el sistema y qué actividad ha tenido en él. Por esto es importante formar y sensibilizar a los usuarios en que cada vez que utilicen el sistema lo hagan con su propio usuario y contraseña y que una vez finalizada la acción salgan del sistema, es decir, cierren su sesión. La ventaja de esta trazabilidad es que en casos en los que erróneamente se haya divulgado información sobre un paciente, es posible saber quién accedió al sistema y de ahí pueden derivarse responsabilidades legales. Este protocolo de seguridad no es una cosa sencilla y por lo tanto requiere de un mantenimiento continuado. Y recordamos que solo van a poder acceder a los datos de un paciente concreto aquellos trabajadores que formen parte de su proceso asistencial. Por último, aquí abajo ese importante recordatorio de que usuario y contraseña son personales y el hecho aparentemente inofensivo de ceder los datos provisionalmente a algún compañero nos puede acabar haciendo responsables de un manejo inadecuado de la información. De todo lo comentado, se deduce que el GIS tiene una serie de ventajas que recogemos aquí abajo, como son un fácil acceso y recogida de datos para conformar la historia clínica del paciente. Al estar toda la información digitalizada e informatizada, se evitan duplicidades y por lo tanto errores. Esa información, además, adecuadamente gestionada, es muy útil para estudios epidemiológicos. Por el mismo motivo, es también una herramienta muy valiosa en docencia. Secundariamente, el GIS va a permitir también un análisis exhaustivo y un control de los gastos en el hospital. Y como última ventaja, el hecho de que el acceso a la historia clínica del paciente va a ser muy rápido y sencillo. Pasamos ahora a hablar de un subsistema del GIS como es el RIS o Sistema de Información Radiológica, aplicación que va a permitir una gestión adecuada de las imágenes médicas. El RIS es por lo tanto un sistema de información para gestionar el servicio de radiología. Como se ha comentado en el apartado anterior, este sistema estará interconectado con el sistema principal que es el GIS. Por lo tanto, necesitará también los mismos requisitos ya comentados en cuanto a la conexión a Internet, el hardware, el protocolo de seguridad y el software. A través del software, los usuarios se identifican y pueden consultar información y añadir nuevos datos. Esos datos que pueden ser introducidos en el RIS son, por ejemplo, las distintas citas de un paciente, las pruebas que se le han realizado, sus datos personales, qué entidad financia la consulta y datos relativos al propio servicio, como son los distintos aparatos, la agenda de citas, el material disponible, el personal que trabaja en el servicio y la facturación. En un centro pequeño o muy enfocado al radiodiagnóstico, donde no exista la implantación del sistema de información hospitalaria, puede ocurrir que el RIS sea un sistema independiente. Pero lo habitual es que el RIS se encuentre conectado al GIS, aportando toda la información radiológica del paciente. Los usuarios de este sistema van a ser todos los trabajadores del servicio de radiología. Cada uno de esos profesionales tendrá un rol determinado. Por ejemplo, uno de los posibles roles es el de recepcionista. Consiste en la primera persona que va a entrar en contacto con el paciente, cuando éste entra al servicio. El recepcionista recogerá los datos de la cita, comprobará los antecedentes del paciente en el servicio en cuanto a si se han realizado estudios anteriores, gestiona la solicitud de la prueba diagnóstica, el médico que la remite, el aparato en el que se realizará dicha prueba y quién será el personal encargado de asistir al paciente.
Evidentemente, toda esa recogida y gestión de datos es muy importante, pues un error a ese nivel puede ser propagado durante todo el proceso asistencial. Así, los datos del paciente y del estudio circulan por el sistema hasta llegar a la unidad que enlazará esos datos con la imagen obtenida. De esta manera, cuando el técnico se dispone a hacer la exploración, todos los datos del paciente se encuentran ya en el equipo, en lo que llamamos la lista de trabajo. Y de igual manera, cuando el radiólogo se disponga a estudiar las imágenes, así como de los informes de pruebas anteriores. Si la asignación del médico y de la máquina en la que se realizará el estudio está automatizada, el envío final de las imágenes se realizará también automáticamente, proceso que se conoce como enrutamiento automático. Otro de los roles posibles en el RIS es el de técnico. El técnico especialista en radiodiagnóstico trabaja con las solicitudes de exploración. Introduce en el sistema una serie de datos, como la hora de inicio y finalización de la exploración, el material que se ha utilizado, incidencias con las que se ha podido encontrar, motivo de la exploración o cualquier otra información que considere relevante. Es importante que el técnico conozca el manejo del sistema tanto para evitar errores como para poder solucionarlos cuando estos se producen. La manera de solucionarlos es principalmente comunicándolo al administrador del sistema. El hecho de añadir las incidencias con las que nos hemos encontrado durante un estudio sirve para que el sistema pueda generar alarmas la próxima vez que ese paciente acuda para un estudio. El ejemplo más claro es el de las alergias a los contrastes. Conociendo ese dato sobre un paciente, la próxima vez que acuda, el sistema nos dará un aviso previamente. Otro de los roles es el de radiólogo o médico nuclear, los cuales trabajan con las solicitudes de exploración, los estudios anteriores y el estudio actual, y van a introducir en el sistema el informe de la prueba realizada. El último de los roles es el de administrador. Este tiene que crear y dar de alta a los distintos usuarios del RIS y al mismo tiempo asignarles un rol determinado de los que hemos comentado. También introduce en el sistema a todo el personal del servicio, entidades relacionadas, el listado de pruebas disponibles, el listado de posibles médicos remitentes, las salas con las que cuenta el servicio y el material de que se dispone. El administrador se encargará también de rectificar los posibles errores, para que estos no se vayan a propagar por el sistema. Es por esto que cualquier error en la gestión de las imágenes tiene que ser comunicado al administrador lo antes posible, con el fin de que ese fallo no acabe perjudicando al paciente. Por todo lo dicho, extraemos las siguientes ventajas que tiene el sistema de información radiológica. Por ejemplo, es una gran ayuda en la organización de las agendas de trabajo. Evita duplicidades y errores. Permite un rápido acceso a los estudios previos del paciente y permite hacer búsquedas desde diferentes parámetros, como puede ser hacer una búsqueda por patologías que sirva para investigación y estudios epidemiológicos. Pasamos ahora a hablar del PACS, el cual es el sistema de archivo y comunicación de imágenes. Por lo tanto, estamos nuevamente ante un programa informático que esta vez se va a dedicar al archivo, presentación y envío, pero exclusivamente de imágenes médicas, o sea, imágenes en formato DICOM. Ya sabemos que en los servicios de radiología se trabaja con distintos tipos de imágenes en función del equipo que se ha utilizado para su adquisición. Imágenes de radiografía digital, imágenes de TAC o de resonancia, etc. Sea cual sea el equipo con el que han sido adquiridas, todas las imágenes deben cumplir con el estándar DICOM para que este sistema pueda tratar adecuadamente las imágenes y pueda distribuirlas. Si hay algún equipo en el servicio que aún adquiere imágenes analógicas,
Estas deberán ser digitalizadas para convertirlas en formato DICOM e incorporarlas al sistema. Lo mismo ocurre si esas imágenes son secuencias de vídeo analógicas, las cuales deberán ser posteriormente digitalizadas mediante capturadores de vídeo. Por lo tanto, todos los equipos de adquisición de imagen van a formar parte de la red interna hospitalaria, es decir, van a estar conectados al RIS y el RIS va a estar conectado al GIS. De esta forma, los equipos de adquisición de imagen reciben la información del paciente y una vez realizada la exploración, envían las imágenes al PACS, donde quedan archivadas y desde donde pueden ser transferidas. Esa imagen que se va a estar archivando en el PACS debe mantener una calidad suficiente para un diagnóstico adecuado. Esa calidad la determina la cantidad de píxeles, o sea, el tamaño de matriz, y el número de bits capaces de almacenar en cada píxel. Esto traducido quiere decir cuántos tonos distintos es capaz de mostrar cada píxel. Evidentemente, una imagen que tenga gran cantidad de píxeles y gran cantidad de colores posibles será una imagen que ocupe mucho espacio en la memoria. Es por esto que esos parámetros condicionan el tamaño de las imágenes almacenadas en el PACS. Vamos a ver algún ejemplo en cuanto a las necesidades mínimas de calidad. En medicina nuclear, una matriz habitual es la de 128 por 128 píxeles con una profundidad de color de 8 bits. 8 bits es la manera de simplificar 2 elevado a 8, es decir, 256 colores distintos para cada píxel. Esto hace que un estudio de medicina nuclear formado por unas 30 a 60 imágenes tenga un tamaño total de entre 1 y 2 megabytes. Los requerimientos son mucho mayores, por ejemplo, en mamografía digital, donde podemos necesitar una matriz de 4000 por 5000 píxeles, es decir, muchos más píxeles que en el caso anterior, y además con 16 bits en lugar de 8. 2 elevado a 16 es aproximadamente 65.000 posibilidades de color diferentes para cada píxel. Esto hará lógicamente que las imágenes ocupen mucho más espacio y estaríamos hablando de que un estudio formado por 4 imágenes puede llegar a tener un tamaño de unos 160 megabytes. Como son tamaños considerables, en PACS hay disponibles técnicas de compresión sin pérdida. Es decir, se puede comprimir la imagen 2 o 3 veces sin que haya pérdida de calidad ni de información. En este sistema, en el PACS, van a ser actores tanto el técnico que realiza la exploración y que envía las imágenes al PACS, como el médico que visualiza las imágenes y realiza el diagnóstico. Y por último, será actor también del PACS el médico especialista que solicitó el estudio y que va a tener acceso solamente a las imágenes de sus pacientes. Nuevamente, por tratarse de un sistema informático, la entrada está restringida al personal necesario, quedando registrado quién ha entrado, quién ha introducido imágenes y quién las ha manipulado. Por esto, cada usuario va a tener una serie de permisos. El médico y el técnico pueden archivar imágenes y pueden rescatar imágenes ya archivadas. El clínico, o sea, el médico especialista que pidió la prueba, por la Ley Orgánica de Protección de Datos, solamente puede acceder a las imágenes de aquellos pacientes a los que ha solicitado la exploración. Y el administrador del sistema realizará el mantenimiento y la rectificación de los posibles errores. Una vez que las imágenes están en el PACS, estas pueden ser archivadas de dos maneras, dependiendo de las posibilidades que hay de que esas imágenes sean consultadas. Lógicamente, cuanto más tiempo pasa, hay menos posibilidades de que una imagen sea reclamada. Por esto se crea una arquitectura jerárquica en el PACS con dos niveles de almacenamiento. Un primer nivel, que es el almacenamiento en línea,
el cual se lleva a cabo en discos no extraíbles de alto rendimiento, y esta es una ubicación de acceso rápido donde van a quedar los estudios realizados durante un periodo corto de tiempo. Esos estudios recientes son susceptibles de ser reclamados y por lo tanto es útil que esas imágenes estén disponibles en pocos segundos. Conforme pasa el tiempo, la posibilidad de consulta es menor y las imágenes van pasando a otro tipo de archivo, como es el almacenamiento histórico. Transcurrido un periodo de tiempo establecido por el centro, la información pasa a este nivel de almacenamiento. Los estudios se guardarán en cintas DLT, en discos ópticos, en DVDs o en otros formatos. Todos ellos de disponibilidad más lenta cuando son solicitados. Puede tratarse de una espera de varios minutos. Este almacenamiento, lógicamente, es de acceso más lento, pero dispone de mayor capacidad y además esa capacidad es fácilmente ampliable. En cuanto a la interconexión con los otros sistemas, lo normal es que el PAX esté integrado al RIS y el RIS, como sabemos, integrado al GIS. De esta manera, todas las intervenciones que van a hacer los distintos usuarios, tanto adquirir las imágenes como archivarlas o la realización del informe, o incluso cuando el médico mire las imágenes, todo se hará desde el mismo entorno informático, sin salir del programa. Y ese hecho de que todo se pueda hacer desde el mismo entorno informático y sin tener que cambiar de un programa a otro, es posible gracias a la integración GIS-RIS-PAX. Se ha conseguido que los tres sistemas utilicen un lenguaje común y por eso pueden ser integrados. Así no hay que tener bases de datos independientes ni hace falta consultar cada una de esas bases por separado. Esto se hizo posible en 1987 cuando la Health Level 7, más conocida como HL7, se ocupó de generar estándares globales de comunicación sanitaria. Y esto se hizo con el objetivo de mejorar la atención sanitaria, optimizar los flujos de trabajo, mejorar la transmisión de información y conocimiento, desarrollar estándares, educar a los interesados en las ventajas que se consiguen estandarizando la información sanitaria, promoviendo el uso de este tipo de estándares y conseguir un nivel de colaboración entre los desarrolladores de esos lenguajes comunes y entre los usuarios. Así que, como estamos viendo a lo largo de esta clase, en los años 50 del siglo XX y décadas siguientes, se buscó y se consiguió la manera de informatizar la gestión sanitaria, con los SIS o sistemas de información sanitaria. Estos derivaron más adelante en sistemas propios para cada servicio, como es el caso del RIS, y en un sistema global, que es el GIS, que integra a los anteriores. Ahora lo que estamos viendo es que en 1987 surge la HL7 con la finalidad de integrar y de facilitar la comunicación entre todos esos sistemas informáticos. De esta manera, esos protocolos, esos estándares que genera la HL7, permiten la interoperabilidad entre todas las aplicaciones informáticas sanitarias. Esa interoperabilidad, o sea que las aplicaciones puedan trabajar unas con los datos de las otras, tiene teóricamente dos posibilidades. Primero, una interoperabilidad funcional, que significa que los sistemas tengan la habilidad de intercambiarse información, y en un paso más allá está la interoperabilidad semántica, por la cual los sistemas son capaces de usar esa información que se han intercambiado. O sea que por un lado se hace posible el intercambio de información y por otro se hace posible el uso adecuado de esa información intercambiada. Y ello se hace posible
gracias al uso de una única interfaz. Es decir, que los sistemas puedan comunicarse utilizando los mismos mensajes y los mismos comandos. Y una vez que ya tenemos claro todo lo anterior, comentamos un poco cómo es el software de gestión del GIS y el RIS. Nos referimos al software como el soporte informático sobre el que el personal va a trabajar, es decir, lo que se ve en cada momento en las distintas pantallas a las que los profesionales pueden acceder. El concepto de GIS y de RIS ya lo conocemos y esto no cambia, pero lo que sí que hay son distintas posibilidades en cuanto a los software para llevar a cabo esa gestión. Por poner un ejemplo muy sencillo, hoy en día todas las posibilidades que hay de gestiones bancarias online constituyen globalmente un sistema de información, en este caso no sanitario, sino de otro tipo. Pero luego cada banco va a desarrollar su propio software a través del cual los usuarios interactúan con el sistema. Así podemos acceder a la aplicación de un banco y ésta tendrá un entorno determinado. Si nos vamos a otro banco de la competencia, el entorno será diferente, pero muy similar. Y así sucesivamente, y todos tendrán en común que sirven para lo mismo. Pues exactamente eso es lo que ocurre con los sistemas de información sanitaria. Ya sabemos para lo que sirve el GIS, para lo que sirve el RIS, y ahora estamos comentando las posibilidades que hay de software sobre los que los usuarios interactúan. Esos softwares deben reunir las siguientes características. Lógicamente, su manejo tiene que ser sencillo e intuitivo. Además, tienen que estar integrados vía HL7 para que la comunicación y el manejo de datos sea viable. La entrada en el sistema se realizará mediante perfiles de usuario. Deben ser tenidos en cuenta todos los servicios con los que cuenta el centro y además los servicios externos en caso de que los haya. Deben poderse generar alarmas tal y como hemos comentado anteriormente. Incluso algunos de estos softwares incorporan la posibilidad de firma electrónica para que los documentos generados tengan validez sin necesidad de ser impresos. Y así como el GIS y el RIS necesitan su propio y adecuado software, también lo necesitan los programas de manejo de imagen médica. Esos softwares deben permitir sobre todo el procesado de las imágenes, tanto por parte del técnico como del radiólogo. Las imágenes van a poder ser visualizadas y tratadas en el equipo en el que se han adquirido. Sin embargo, lo habitual es que éstas sean enviadas a la estación de trabajo diagnóstica para su visualización. Esa estación de trabajo es un puesto muy importante que debe reunir una serie de características. En cuanto al hardware, las estaciones de trabajo deben contar con monitores y con unidades centrales. Esos monitores, además, si la estación de trabajo es para diagnóstico, el monitor cumplirá con el estándar DICOM, pero además necesitará una cantidad bastante elevada de píxeles. Aproximadamente 1,5 megapíxeles para imágenes ecográficas, de resonancia y de TAC, de 2 a 3 megapíxeles para imágenes de radiología convencional y alcanzar los 5 megapíxeles para mamografía. En esas estaciones de trabajo diagnósticas se trabaja con dos monitores, uno DICOM de máximo detalle para la visualización de la imagen y otro más básico para visualizar y manejar el RIS. Por lo tanto, los monitores súper importantes en la estación de trabajo, sobre todo ese primer monitor diagnóstico. Los monitores estarán conectados con la unidad central, es decir, el ordenador, el cual debe tener una velocidad suficiente para el manejo de los datos y una tarjeta gráfica igual o superior a 16 bits. Es decir, poder conseguir unos 65.000 colores por píxel si la imagen lo requiere.
Eso en cuanto al hardware. Y en cuanto al software, los equipos de manejo de imágenes médicas dispondrán de dos tipos de software. Si es el puesto de trabajo del radiólogo, el software dispondrá de herramientas para el tratamiento de las imágenes. Mientras que si es el puesto de trabajo del médico clínico, este no va a tener que postprocesar la imagen, sino solamente visualizarla, y entonces no necesita un programa con herramientas de manipulación. Ese primer software, el radiológico, debe tener las siguientes utilidades. Por un lado, posibilidad de dividir la pantalla en distintas ventanas para poder observar varias imágenes a la vez, posibilidad de manejo de escala de grises, aplicación de zoom a la imagen, medir distancias y ángulos y medir densidades. También debe permitir realizar la comparación de estudios, colocando en paralelo las imágenes de un mismo paciente, tanto las actuales como anteriores. Tiene que permitir también grabar y guardar las imágenes manipuladas o postprocesadas. Y a partir de estas funciones básicas, hay otras utilidades más avanzadas, como son la posibilidad de realizar reconstrucciones curvas de imágenes, reconstrucciones multiplanares, análisis de imágenes en movimiento, sustracción digital de imagen o fusión de imágenes. Y si nos vamos a equipos avanzados de resonancia y TAC, todavía vamos a encontrar opciones más complejas, como son las que permiten los estudios de segmentación, tractografía, análisis de función cardíaca, endoscopia virtual, etc. Mientras que, en la estación de trabajo del médico clínico, que solamente visualiza las imágenes, las exigencias del software son mucho menores, va a ser un programa mucho más sencillo y va a tener un número de herramientas mucho menor, básicamente reducido a manejo de escala de grises, aplicación de zoom, medida de distancias y ángulos y cálculo de densidades. Por último, recordamos que, en todo caso, el software debe ser el adecuado a la tecnología de la que dispone nuestro servicio. Y con esto terminaríamos el tema dedicado a los sistemas de información en radiología.